Hola, bienvenido. Hola, bienvenido. Bien. Bien, bien. De pianista, del pianista. De Lucas, no, de Darwin. ¿Sí? Damos la bienvenida a Irene y a toda su familia. Y damos la bienvenida a todos los que os encontráis en este lugar. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Como nos decía el hermano Juan, que nos visitaba años atrás, decía, si me pongo las gafas no veo a vosotros, pero si no me las pongo no veo las letras. Entonces, como que estoy limitado, pues necesito las gafas para poder compartiros la palabra. Y nos dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, empezando en el versículo 19, podemos leer lo siguiente. Así que, hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina al lugar santísimo. Ya tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna desde la casa de Dios. Entremos, pues, directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Ahora tenemos un corazón puro, tenemos una mente pura, tenemos un cuerpo puro ante los ojos del Señor. Nosotros siempre nos vamos a ver pecadores porque lo somos, pero Dios nos ve en Cristo Jesús, en Él somos nuevas creaciones. Y continúa un poco más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 35, y nos dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverad con paciencia, es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Y dice, mis justos por la fe vivirán, pero no me compadeceré de nadie que se aleje. Y nosotros nos hemos acercado al Señor con un corazón puro, porque Él nos arrastró hacia Él con sus lazos de amor. Y esos lazos de amor no nos permiten nada más que alabarle, que bendecirle, que agradecerle y que preguntarle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué viste en mí? Pues gracias, Señor, porque no viste nada en mí digno y me dignificaste en la persona de tu Hijo. Vamos a hacer una oración, vamos a encomendar este acto al Señor y después podremos empezar a alabar al Señor con las canciones que nuestros hermanos nos van a acompañar en los instrumentos, que buena cosa es cantar al Señor con alegría. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, queremos darte gracias porque tú eres bueno. Queremos darte gracias, Padre, porque un domingo más nos concedes el privilegio sobre el resto de la humanidad de tener el deseo en nuestros corazones de venir a alabarte, de venir a adorarte, Señor, y también de escucharte, Padre. Necesitamos tu palabra, Padre, necesitamos que tú nos hables, que nos digas qué quieres de nosotros. Queremos ser siervos y siervas que te honran, Padre. Queremos que nuestras vidas te glorifiquen única y exclusivamente a ti, Señor. Solo a ti te podemos dar gloria, Señor, porque solo tú eres merecedor de ella. Gracias, Padre, por el sacrificio de Cristo Jesús a favor de cada uno y cada una de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú ya nos ves a través del Señor y nunca más recuerdas lo que fuimos, lo que somos o lo que seremos, Señor. Solo recuerdas aquello que tú nos has hecho en la persona de tu Hijo. Padre, te pedimos bendición para esta hora, Señor. Te pedimos gracia para los músicos, Señor. Te pedimos buena atención para los oyentes, Padre. Te pedimos tu bendición para el hermano que nos tiene que compartir la palabra. Que todo cuanto hagamos en esta mañana, Señor, lo único que refleje, Señor, sea tu gloria en nuestras vidas, Señor. Y si es tu voluntad, que tu palabra, Señor, pueda llegar al corazón de alguna persona que no te conozca, Padre, para que también pueda pasar de muerte a vida, Padre. Ten a bien recibir este ruego, quédate con nosotros, Padre, recibe toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza, Señor, pero no por nosotros, Señor, sino recíbela en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y obediente siempre a su palabra y a su amor.
Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Así es, Señor. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Queremos serte fieles. Gracias, Padre, por permitirnos alabarte y adorarte. En nombre de Jesús. Amén. Cantábamos en este último himno y dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos lo hagamos con conciencia de lo que estamos haciendo. No exactamente con estas palabras, pero sí nos llama a ser sensatos con lo que decimos y con lo que hacemos. Que nos hablar sea sí, sí, y si es no, que sea no. Y hemos cantado que nos rendimos a Él. Hemos cantado que queremos serle fiel. Hemos cantado que solo a Él le entregamos nuestras vidas. Y esto tiene que ser un compromiso real, pero no un compromiso que adquirimos hoy, sino un compromiso que ya hemos adquirido el día que nos dimos cuenta de que Él nos tenía incorporados a su pueblo. Desde ese día sabemos que no nos pertenecemos, sabemos que le pertenecemos a Él, sabemos que la única gloria es para Él. Y solo podemos hacer eso que cantábamos, el intentar serle fieles. Y lo intentamos, pero desgraciadamente no llegamos. Pero esto no nos debe desanimar, sino contrariamente nos debe animar a pulir esas imperfecciones que nosotros continúa habiendo. Y para pulir esas imperfecciones no hay nada mejor que saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo debemos comportarnos y qué debemos hacer en nuestras vidas. Y la única forma de saber lo que Dios quiere de nosotros
porque Dios no nos va a enviar un WhatsApp, no se va a comunicar por Instagram, ni por Facebook, ni va a colgar algo en ningún muro de ninguna red social. Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Y su palabra hoy nos va a ser predicada por nuestro hermano Lucas, que ha tenido la paciencia de aguantarnos durante estos 2 días pasados y nos tiene que aguantar hasta esta noche. Le vamos a pedir a Dios que le dé la gracia suficiente para exponer su palabra y que esa palabra llegue a lo más profundo de cada una de las personas que la podamos escuchar, incluso a él. Así que vamos a encomendar a nuestro hermano al ministerio. Padre, te queremos dar gracias por tu bondad, te queremos dar gracias porque nos has permitido en esa bondad alabarte, Señor, y entonarte estos cánticos con nuestras imperfecciones, Señor, pero que salen desde un corazón humilde y agradecido. Señor, en esta mañana nos concedes el don de nuestro hermano Lucas para que nos comparta tu palabra, Señor. Y queremos escucharte. Señor, necesitamos escucharte. Por ello te pedimos que seas tú tomando control de su mente, de su corazón, de su boca, Señor, para que todo lo que Él nos diga, Señor, venga de parte tuya directamente a cada uno y cada una de nosotros, Señor. Y lo que te pedimos para Él, Señor, también te lo pedimos para los oyentes, los que estamos presentes en este lugar y aquellos que nos pueden acompañar a través de Internet, Señor. Que tu palabra, Señor, salga con ese poder que solo tú puedes enviarla, Padre, y, Señor, que si es tu voluntad, traiga almas al arrepentimiento. Aquellos que no te conocen, Señor, para que puedan conocerte, y aquellos que ya te conocemos, Padre, para que nuestras vidas te glorifiquen cada día más, Señor. Que sepamos rendir nuestras vidas a ti, Padre. Quédate en este lugar, Señor, quédate en cualquier lugar donde en este día se vaya a predicar tu palabra, Señor, y lo mismo que te pedimos para Lucas, te pedimos para todos los siervos que hoy, en cualquier lugar del mundo, tienen que presentar el mensaje de tu parte, Padre. Ten a bien recibir este ruego, que a ti lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, ¿cómo están? Un poco cansados y para peores, cuando estaba preguntándole a Carlos acerca de cómo suelen ser sus reuniones, sus sermones, normalmente en una comunidad que uno visita son 30, 40 minutos, acá me dijo no, generalmente es bastante más, así que vamos a tomarnos, son las 11:10 hasta las 2:30 de la tarde, si les parece bien, creo que podemos ir. Claro, que no se me muera nadie, gracias a Dios no estamos en altura, así que no se pueden caer de manera trágica. Gracias de vuelta por invitarnos a hacernos parte de esta celebración, de esta conmemoración de la Reforma. Ayer estuvimos charlando, empezamos el viernes primero viendo una película y reflexionando acerca de los modos de existencia de estas iglesias que de alguna manera se ponen bajo el paraguas de la Reforma. Se consideran evangélicas, protestantes. Ayer hicimos un repaso por la historia de la Reforma y concretamente la sacamos de ese plano de un mero recuerdo dogmático, es decir, pienso esto por este versículo, pienso esto por este versículo, y más bien intentamos comprender el contexto donde surgen estas doctrinas, donde surgen estas afirmaciones, esta forma de entender la Biblia, para entender también qué consecuencias podían tener esas afirmaciones en su contexto, y para hoy vamos a pensar de qué manera esas ideas, por ejemplo, pueden seguir iluminando nuestra propia práctica. Hablamos ayer de la metáfora de la llave y de la cerradura. Es decir, podemos tener una llave maravillosa, podemos tener un montón de propuestas, de doctrinas que son valiosísimas, pero son una llave que necesita encontrar su cerradura. Es decir, necesitamos tomarnos el tiempo para entender la cerradura en la que estamos viviendo, para así poder también activar de alguna manera este mensaje de buena noticia que representa el Evangelio de Jesús. Y el sermón que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana tiene este título: Imposible de domesticar, la clave del Sermón del Monte.
Este mensaje que me gustaría compartir con ustedes es una reflexión en torno a Mateo capítulo 5. Si tienen sus Biblias por ahí, vayan buscando Mateo 5. Y particularmente sobre las implicaciones cristológicas. Cuando hablamos de cristología nos referimos a la meditación sobre quién fue Jesús de Nazaret, qué hizo Jesús de Nazaret y qué significa el hecho de que Él sea nuestro Señor, Salvador, Mesías, etc. Entonces vamos a leer el Sermón del Monte pensándolo en clave cristológica. Pero antes de meterme concretamente en esta lectura bíblica, me gustaría hacer un breve paseo por la historia del arte, y particularmente del arte sacro. Un poeta y pintor muy importante inglés, que fue precursor del movimiento llamado romanticismo, que fue William Blake, dijo estas palabras. Este es uno de sus poemas. La visión que tienes de Cristo es el mayor enemigo de mi visión. Tu Cristo tiene nariz aguileña como la tuya. El mío tiene nariz chata como la mía. Ambos leemos la Biblia de día y de noche, pero tú lees negro donde yo leo blanco. Nos ha mostrado la historia muchas veces que la persona de Jesús se presta para la proyección colectiva. Pareciera en cierto sentido que mirar a Jesús hace que cada uno vea un poco lo que quiere ver. Tómense el tiempo para contemplar las imágenes. Fíjense que en Corea o en China Jesús tiene los ojos rasgados. Como decía William Blake, tu Cristo tiene nariz chata como la tuya. Y el mío nariz aguileña como la mía. Y en Suecia, fíjense que Jesús tiene un perfil súper caucásico. Y la imagen que Hollywood ha ido estandarizando a lo largo del tiempo es la de un Cristo de ojos azules, barba prolija, de carácter imperturbable. Imagínense un Jesús con esas características andando en Palestina en el siglo I. Se habrían preguntado, ¿quién es este alien que anda dando vuelta por la calle? Tenemos un Cristo indefenso que sacamos cuando es fin de año y la fecha de Navidad. Un Cristo que está en el pesebre, que nos genera ternura. Y en Pascua utilizamos un Cristo sufriente. Y podríamos decir simplemente, bueno, no le demos tanta importancia a esto. Estas son simplemente representaciones. Son símbolos convencionales que lo único que hacen es ayudarnos para poder darle una imagen a Jesús. En ese sentido, podríamos decir, el símbolo no tiene que ser un asunto tan problemático. No deberíamos hacer tanto problema porque existan diferentes tipos de representaciones. Sin embargo, los símbolos son una cosa muy poderosa. Porque los símbolos condensan esperanzas. Los símbolos juntan proyecciones, despiertan lealtades, despiertan antipatías. Los símbolos son una figura identitaria que hace que un grupo se reconozca. Es decir, nosotros tenemos que ver con esto. Y a lo largo de la historia del cristianismo, la Iglesia una y otra vez se ha inclinado a simbolizar, a representar la imagen de Jesús de una manera que termina armonizando directamente con el espíritu de su época. Es decir, hay algo en la forma en la cual la Iglesia ha hablado de Jesús, y no solamente en imágenes, pero la Iglesia ha hablado a lo largo de la historia de Jesús, reflejando no solamente lo que encontramos en el texto bíblico, la fe de la Iglesia, sino reflejando algo de sí mismos en el proceso. Miren esta imagen. Es una de las más antiguas. Para algunos es la imagen más antigua que se ha encontrado acerca de la fe cristiana dentro de la misma fe cristiana. Hay una imagen más antigua que se llama el grafito de Anaximandro, que presenta más bien una burla a los cristianos. Pero esta es una imagen producida por los cristianos mismos, ¿no? Fue del siglo III y se encontró en la catacumba de Calixto y nos representa a Jesús como el buen pastor. Fíjense la simplicidad, la sencillez y la belleza de este Jesús que es el buen pastor. Fíjense que tiene un cántaro de agua, está rodeado por animales y está llevando una oveja. Un Jesús sencillo, ¿no? La catacumba de Calixto era un lugar donde los cristianos se escondían para tener sus celebraciones en tiempos de la persecución del imperio. Sin embargo, tengan presente esta imagen, porque las cosas cambiaron muy rápidamente del siglo III, o sea, el año 200, al siglo IV,
el año 300. Porque el cristianismo se volvió con Constantino I en el año 313 y con el emperador Teodosio en segundo lugar en el año 381, se volvió el cristianismo de ser una religión perseguida, primero con Constantino se volvió una religión permitida y con Teodosio se volvió religión oficial del imperio. Y fíjense cómo cambiaron las cosas en solo 100 años de esto a esto. Cuando el cristianismo se volvió parte del imperio, las representaciones de Cristo empezaron a asociarse también con las representaciones imperiales. Fíjense que Jesús adopta una túnica de color azul o una túnica roja. Son símbolos de realeza, el rojo y el azul. Fíjense que las imágenes de pronto se llenan de oro. ¿Por qué? Porque el sentido es resaltar no ya la sencillez de Jesús con los animales, sino la majestad. Y por eso Jesús muchas veces se lo muestra, como en este caso, sentado en un trono, o a veces incluso teniendo al mundo en su mano. Esta representación que vemos a la izquierda es un tipo de ícono llamado el Pantocrator. Pantocrator podría traducirse como el Todopoderoso o el Soberano. Y este tipo de imagen, el Pantocrator, fue muy abundante en la época de la Edad Media. Qué coincidencia, diríamos, ¿no? Porque Jesús es presentado como el emperador del mundo en una época en la cual es la emperadora del mundo, la Iglesia. Qué coincidencia. En la época en la que la Iglesia gobierna los destinos políticos de Europa, de pronto las representaciones de Cristo lo muestran también como emperador sobre los destinos de la humanidad. Entonces reyes e imperios se someten a la autoridad de papas, cardenales y obispos, y en un contexto como ese realmente daba la impresión de que Cristo estaba estableciendo su reino sobre la tierra a través del poder temporal de la Iglesia. Y ahora vamos a ver otras imágenes, menos comunes, menos usuales. Las imágenes de un Jesús africano. La imagen de un Jesús de los pueblos Dakota de Estados Unidos. La imagen de un Jesús de la India. Y fíjense que quizás cuando vemos estas imágenes hay algo en nosotros que se siente como un poco fuera de lugar, un poco molesto. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a la tradición del arte occidental. Nos hemos criado con ciertas representaciones de Jesús y no tenemos problema con este Jesús. Pero con esto sí. Porque no es el Jesús de nuestra cultura. Entonces nos sentimos un poco ajenos de estas imágenes, pero esas otras representadas una y otra vez en el medioevo, en el Renacimiento, en el Barroco, no nos generan esa tensión. Y fíjense que en nuestra época postmoderna, las imágenes de Jesús también terminan adquiriendo características propias de la época en la que estamos. Una característica que absorben es la espectacularización, que todo se vuelve un espectáculo, ¿no? Como es en nuestra vida, como es en nuestras sociedades de la información. Ese Jesús es un Avenger. Ese Jesús es Iron Man. Y fíjense que ese y aquel son Jesús que nos presentan de una manera muy accesible. Es como un amigo. Jesús es alguien que se sienta al lado mío, que está a la par, que prepara la mesa. Y fíjense que son maneras también de representar el cristianismo para que pueda ser entendido por una época que ya no cree en absolutos, que le tiene un poco de miedo a toda noción de obediencia, a toda noción de ley, que genera un poco de prurito y más bien busca una respuesta emocional. Entonces, si este Jesús gana porque se impone con su poder y su majestad, este Jesús gana porque te mira a los ojos y se sienta al lado tuyo. Esta proliferación de rostros de Cristo en la historia del arte y de la fe cristiana podría fácilmente llevarnos a la apatía posmoderna. Es decir, se ha dicho tanto sobre Jesús, se ha usado tanto su cara, su nombre para hacer todo tipo de cosas, se han legitimado cada tipo de barbaridades usando el nombre de Jesús y firmándolo con el nombre de Jesús,
que sería muy fácil para nosotros rendirnos y decir, bueno, listo, que cada uno crea lo que quiera, lo que le haga bien, que cada uno encuentre el Jesús que le entre mejor a su cabeza. Esa sería una respuesta muy sencilla de dar. Porque si uno lleva estas imágenes que venimos analizando hasta las últimas consecuencias, pareciera casi que Jesús termina siendo como un significante vacío. Es decir, termina siendo como un recipiente vacío, que cada uno lo va llenando con lo que ya tiene. Yo ya pienso esto sobre el mundo, yo ya tengo estas interpretaciones sobre la sociedad, sobre la vida, y de pronto a este recipiente que se llama Jesús lo lleno con esas cosas que yo ya traigo. Jesús entonces sería una especie de camaleón, que va adquiriendo los colores que cada uno ya tiene en sí mismo. Y este problema cristológico con los rostros de Jesús viene de muy larga data, porque nosotros cuando leemos en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar un montón de símbolos y de figuras que intentan comunicar el misterio de la inmensa figura que fue Jesús de Nazaret. Fíjense, les voy a hacer un repaso muy rápido de algunos de los atributos y nombres que se dan sobre Jesús en la Biblia. Jesús es nuestro amigo, nuestro abogado, el Verbo creador, el pan de vida, el primero y el último, el buen pastor, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, el autor y consumador de nuestra fe, la cabeza de la iglesia, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Mesías, nuestro Redentor, el varón de dolores, la resurrección y la vida, el sanador, el profeta, el sol de justicia, la verdad. Y si se ponen a pensar un ratito se les ocurren un montón más. Y es muy interesante que John Stuart Mill dijo que la gente suele estar en lo correcto en las cosas que afirma, pero suele equivocarse en las que niega. Y esto vale también, me parece, en cuanto a la figura de Jesús, porque es muy probable que nuestras afirmaciones cristológicas adolezcan de algunos aspectos que nosotros preferimos ignorar o directamente que negamos, dejamos de lado. Pero entonces, a la luz de este peligro cristológico, que significaría apropiarnos del rostro de Jesús según nuestro antojo, a la luz de este dilema cristológico que les estoy planteando, que lo encontramos en la historia, pero que lo encontramos también en nuestra realidad, me gustaría, a la luz de esto, leer el Sermón del Monte. Y algunas ideas que me parece que son una clave para entender no solamente el Sermón del Monte, sino también a Jesús mismo. Es decir, a Jesús según sus propias palabras. No hacer una cristología de nosotros hacia Jesús, sino entender la propuesta de Jesús sobre sí mismo. El Sermón del Monte es entonces un imán que ha traído a la iglesia por 2000 años. Cada vez que los cristianos han buscado las raíces de su fe, cada vez que han intentado repensar y reformar sus prácticas, cada vez que se han visto desafiados a abandonar sus pecados, el Sermón del Monte ha sido siempre como un faro. Cuando no sabemos por dónde agarrar es como decir, bueno, vamos a las palabras de Jesús. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús? ¿Sí? Cuando no sabemos quiénes somos, qué tenemos que hacer, bueno, ¿qué dijo Jesús con todo eso? Entonces vamos al Sermón del Monte porque hay algo profundo, revolucionario, urgente en las palabras de Jesús. Y sin embargo, aunque es tan importante y es tan urgente, de alguna manera es algo muy confuso también. Porque el Sermón del Monte, si algo hace, además de atraernos, es confundirnos. Porque nos encantaría poder solucionar, y ya vamos a leer un poquito, nos encantaría poder decir, bueno, lo solucionamos fácil, pero ¿qué hacemos con bienaventurados los que lloran? ¿Qué hacemos? Porque eso rompe todo tipo de lógica en nuestro funcionamiento del mundo. Casi todo lo que nosotros sabemos sobre este sermón de Jesús nos viene del Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Lucas encontramos el sermón presentado de otra manera. En Mateo es el sermón del monte o de la montaña. Por el contrario, en Lucas es el sermón del llano. Y ya vamos a ver por qué Mateo insiste en que es en la montaña. Pero para entender a este sermón un poquito mejor, quiero que pensemos en algunas de las claves que nos presenta el mismo texto bíblico. Lo principal que necesitamos entender es que Mateo es un texto dirigido a judíos convertidos al cristianismo. Entonces, todo el tiempo, lo que le interesa a Mateo es dar evidencias del hecho de que Jesús es el que cumple las expectativas de Israel. Por eso, Mateo se la pasa insistiendo en que Jesús sintetiza y lleva a su cumplimiento la historia de Israel. Por eso en este primer evangelio Jesús es presentado constantemente como el gran maestro. Jesús es el rabí, es el maestro de Dios definitivo que viene a explicar un poco la ley de Dios.
Y por eso el Sermón del Monte, que está bien en el centro de las enseñanzas de Jesús, en el Evangelio de Mateo, nos va a recordar un episodio muy importante en la historia del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que Moisés sube al monte? En el monte Dios le da la ley. Moisés baja del monte y se le da al pueblo. De igual manera, Jesús sube al monte y en el monte, como un nuevo Moisés, baja la nueva ley de Dios al pueblo de Dios. El Sermón del Monte está en el capítulo 5 del libro de Mateo. Al final del capítulo 4 y después de algunas sanidades y milagros, Mateo dice que hay una gran multitud que sigue a Jesús. Pensemos en que es una época de turbulencia política, una época donde había guerrilleros, como los celotes, por ejemplo. Es una época donde pululaban mesías, y en las reseñas de la época, más allá del texto bíblico, otras reseñas de la época, como por ejemplo Flavio Josefo, se nos dejan cuenta de que existían muchas otras personas que decían soy el Mesías. ¿Sí? Es una época donde pululan los mesías. Todo el mundo de la época está esperando la llegada de una figura muy fuerte, este Mesías, que se imaginaba como alguien político, como alguien militar, que pudiera sacar a Israel de esa situación de colonia romana y que llevara a Israel de vuelta a una época de gloria perdida. Es en este contexto donde Jesús pronuncia el que es su discurso más famoso. Fíjense qué interesante. Después de algunos capítulos, Jesús hace un par de sanidades, la gente lo empieza a seguir, está interesada en este maestro, y de pronto Jesús se sienta en la montaña y dice, bueno, les cuento las reglas del juego. De esto va Cristo. Simón el Celote, que había sido uno de los discípulos del Señor, pensemos que había sido un guerrillero. Los celotes eran un grupo de guerrilleros que luchaban por la emancipación de Israel. Entonces me imagino lo que debe haber significado para alguien como Simón cuando Jesús empezó a decir bienaventurados los humildes, bienaventurados los que lloran. Y ojo, si un soldado te pide que lleves la carga 1 kilómetro, acompáñalo 2. O si alguien te pega en una mejilla, poné la otra. Imagínense lo que puede haber significado para alguien como Simón escucharle decir a esto, ¿no? Hasta ese momento a lo mejor Simón estaba fascinado con Jesús. Es como, este hace todo bien, debe ser este, debe ser este, debe ser este. Ya estuve siguiendo a lo mejor a algunos otros que me dijeron que eran los Mesías, pero este debe ser el bueno, mirá las cosas que hace. Y de pronto Jesús empieza a hablar y tira por tierra muchas de las expectativas de los que lo escuchaban. Los judíos estaban bastante acostumbrados al hecho de que los romanos les pegaran, los persiguieran, los obligaran a llevar cargas, y por eso tenían la expectativa de que el Mesías iba a venir con brazo fuerte, iba a ser un libertador político que los iba a librar de la opresión. Y Jesús, en ese sentido, desilusiona ampliamente a los que lo estaban escuchando. Y más de una vez en los evangelios leemos que personas individuales o incluso multitudes, como dice Juan capítulo 6, se alejan de Jesús. ¿Por qué? Porque su propuesta, su invitación, sus reglas del juego descolocan y confunden y ofenden a la gente. Ahora sí vamos a leer Mateo capítulo 5. Me parece que la clave para entender el corazón de este mensaje del Sermón del Monte, vamos a encontrarlo en estas palabras con las que Jesús comienza su sermón, que empieza así, con las bienaventuranzas. Vamos desde el versículo 1. Si lo tienen por ahí. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen el corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes
y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. A partir del versículo 13, va a empezar, termina las bienaventuranzas y empieza la enseñanza sobre la sal y la luz, que dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Y después de 16 versículos de cosas muy bonitas y muy espirituales que dice Jesús, a partir del versículo 17 viene el quiebre. Viene el momento tenso de todo este sermón. Viene el momento que produce el problema más radical entre Jesús y el sistema religioso de su tiempo. Hasta acá Jesús viene presentado como un buen maestro de la época, lo que se espera. Pero de pronto Jesús dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. Acá, alarma. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Jesús en un pasaje como este afirma que no hay ruptura con el antiguo pacto, sino que hay una continuidad. Es decir, con todo lo que Dios ya había hecho en la historia sagrada, no hay una ruptura. No es que decir, acá se termina todo y empieza algo completamente diferente. Jesús dice que hay una continuidad. Cuando dice que Él no rompe con la ley y los profetas, lo que está diciendo Jesús es decir, yo no vengo a romper con todo lo que estuvo pasando antes. ¿Sí? No voy a tirar por la borda toda la historia sagrada. Más bien dice, yo vengo a cumplir sus propósitos. Ok, se podían quedar tranquilos hasta ese momento. Sin embargo, parece que viene una contradicción directa cuando dice, yo vine a cumplir hasta el más insignificante mandamiento, y posteriormente, inmediatamente después, empieza a echar por tierra buena parte de la misma ley. Porque para un judío que amaba y que respetaba la ley, las afirmaciones de Jesús van a rozar un poco la herejía. Y vamos a ver un poquito más a qué nos referimos. En el capítulo 5 de Mateo, Jesús usa 6 veces la expresión, han oído lo que dice la ley, pero yo les digo. De esas 6 veces, hay 3 ocasiones en las que Jesús le da un sentido más profundo y más espiritual a la ley. Vamos a ver los ejemplos. En el versículo 21 y 22, Jesús dice, la ley dice, no mates. Y el Señor profundiza el sentido de la ley, dice, no hay simplemente que evitar matar a los demás, sino que además dice, no te enojes con el otro, no insultes. Es decir, profundiza el sentido de la ley. Los versículos 27 y 28 dice, bueno, la ley propone que no hay que adulterar, pero vamos a llevarlo más profundo, dice Jesús. No mires con lujuria. Esta sería una profundización del sentido de la misma ley. Los versículos 43 y 44 vemos que la ley dice, ama a tu prójimo. Y el Señor profundiza el sentido de la misma ley, dice, incluso tenés que amar a tu enemigo. Pero fíjense que hay otras 3 ocasiones donde Jesús dice, ustedes escucharon, pero yo les digo. Y esas 3 ocasiones, que son aquellas, pareciera que Jesús está transformando o incluso anulando el sentido original de la ley. El versículo 31 y 32 dice que la ley planteaba, bueno, si no te gusta el matrimonio, bueno, el divorcio es una opción. Jesús no profundiza en este caso, sino que dice, a menos que haya engaño, el divorcio no es una opción. Los versículos 33 y 34 nos plantean que la ley decía, bueno, hay que cumplir los juramentos, ¿no? Si haces un juramento tenés que cumplirlo. Pero de pronto Jesús
transforma el sentido y dice, no, ni siquiera haga juramentos. No está profundizando, está transformando. Los versículos 38 nos dicen que la ley proponía el ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Pero Jesús transforma el sentido de la ley. Dice, en realidad hay que poner la otra mejilla. Ahí no hay uno por uno. Entonces, además de atacar directamente algunos de los preceptos de la ley judía, Jesús, en este contexto, pone en tela de juicio el conjunto de prácticas que componían la vida religiosa del pueblo de Israel. Porque no solo desconfía de las intenciones que hay detrás del ayuno o de las limosnas y de la oración. ¿Se acuerdan que dice, bueno, cuando vayas a orar, tal cosa? Cuando hagas ayuno, tal cosa. Cuando des limosna, tal cosa. Además de eso, lo que Jesús hace es criticar la autoridad de los maestros de la ley. En nuestra cosmovisión, a 2000 años de diferencia, los fariseos son los sepulcros blanqueados, los hipócritas. No tenemos ningún tipo de respeto por ellos. Sin embargo, en el contexto de la época, los fariseos eran los que le habían enseñado al pueblo lo que sabían sobre Dios. Los fariseos son los que le habían enseñado al pueblo lo que Dios había hecho en la historia, cómo había que comportarse. Entonces Jesús, atacando la autoridad de los fariseos, está atacando lo que la gente sabía sobre Dios. Jesús usa en este Sermón del Monte varias veces este procedimiento de escucharon algo, pero yo les digo otra cosa. Y este era un procedimiento muy común entre los rabinos de la época, ¿sí? Que enseñaban ideas a partir de oposiciones. Ustedes escucharon esto, pero yo les vengo a decir esto. El tema es que Jesús va más allá de la práctica común de los fariseos y los rabinos. Jesús introduce dos diferencias fundamentales. En primer lugar, los rabinos lo que hacían era oponer su interpretación a otra interpretación rabínica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo digo tal cosa a diferencia del maestro Gilel. Ustedes escucharon lo que dijo el maestro Gilel. Yo les vengo a plantear otra cosa. En el Sermón del Monte, Jesús no reinterpreta la enseñanza de un rabino. Él se siente con la autoridad suficiente para decir, este es el verdadero sentido de la ley. Y en segundo lugar, los rabinos justificaban su interpretación a partir de la misma escritura. Jesús fundamenta su punto de vista a partir de su autoridad personal. Un judío promedio sabía que tenía cosas por cambiar, cosas por aprender, sabía que estaba en proceso, un poco como nosotros, ¿sí? Sabemos que estamos en proceso. Sin embargo, Jesús viene en ese contexto a cambiar las reglas del juego. Porque de pronto esto que habían sabido y atesorado sobre Dios entra en crisis. Y esto no solamente entran en crisis los que no saben tanto. No, con Jesús entran en crisis los que saben un montón, los profesionales de la ley, los escribas, los maestros, pero también los campesinos y los niños y los ancianos. Las posturas más tradicionalistas como las de los saduceos y las posturas más de avanzada como las de los fariseos. De pronto se encuentran todos ellos con alguien que rompe sus esquemas. Y cada vez que nos encontramos con Jesús, seamos cristianos de toda la vida o recién llegados a la fe, seamos cristianos con mucho trasfondo, ministros, pastores, maestros, o aunque estemos dando nuestros primeros pasos en la fe, de pronto cuando nos encontramos con Jesús, nos encontramos con una llamada a lo desconocido. Porque Jesús es un Mesías imposible de domesticar. No podemos poseer a Jesús de la misma manera en la que poseemos una idea. Porque a una idea yo la puedo tener en el bolsillo, a Jesús no. Quizás el centro de todo el mensaje del Sermón del Monte sea una afirmación cristológica que Jesús hace sobre sí mismo. Como dice el versículo 17, no malinterpreten la razón por la cual he venido. Esa es la clave. No malinterpreten la razón por la cual he venido. Jesús puede hablar del pasado, Jesús puede hablar del futuro, pero dice, tómense el tiempo para pensar en cuál es la razón por la cual he venido. No me metan simplemente dentro de su estructura, de sus esquemas. Porque el Maestro Jesús, a diferencia de todos los otros maestros, hace reposar la totalidad de la palabra de Dios sobre sí mismo. Jesús se pone en el centro de la ley y los profetas. Jesús es el centro al cual apunta la esperanza de Israel y la esperanza de la iglesia. Y fíjense lo que dice Juan, capítulo 1,
versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado a Dios. Él nos ha revelado a Dios. Así termina el prólogo del cuarto evangelio. Y ese verbo que se utiliza ahí al final, que dice, Él nos ha revelado a Dios, a mí me gusta mucho, porque en griego ese verbo es exegomai. Dice, porque Él, Cristo, Él nos ha exegomai a Dios. Y es la misma raíz de la que nosotros sacamos la palabra exégesis. Es decir, Cristo es el que hace la explicación, es el que hace la interpretación. Cristo es el traductor de Dios. Es decir, Dios habla un idioma, ya que estos días hemos estado hablando mucho acerca de traducción cultural. Piénsenlo así. Dios habla un idioma, nosotros hablamos otro idioma. No podemos entender a Dios. Y el Antiguo Testamento es el testimonio de la incapacidad humana de hablar el idioma de Dios. Pero de pronto tenemos a Cristo como traductor. Cristo, que es aquel que nos logra traducir el sentido de lo que pasó, de la ley y de los profetas, y que es también el sentido con el cual nosotros leemos todo lo que va a pasar, el resto del Nuevo Testamento, el resto de la historia de la Iglesia. Cristo es la exégesis de Dios. Es el que tiene la clave que nos permite descifrar quién y cómo es Dios. Y para un judío que tenía miles de maestros y de escuelas y de formas de interpretar la ley de Dios, imagínense lo potente, lo fuerte que era escuchar que una persona decía que esa misma persona era la traducción de la ley. Y un poquito más adelante, en el Evangelio de Juan, los discípulos se encuentran por primera vez con Jesús. Tómense el tiempo después para leer en su casa Juan capítulo 1, del 35 al 49. O capaz si tenemos tiempo lo podemos leer ahora. Busquen Juan capítulo 1, del 35 al 49. Es un pasaje que me encanta. Fíjense, empieza el Evangelio de Juan, el prólogo, ¿no? En el principio era el verbo está con Dios. Versículo 19, aparece Juan el Bautista, dice, bueno, yo doy testimonio, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, etc. Y de pronto, llegamos al versículo 35. Hasta ahora Jesús no ha aparecido en escena. Hemos escuchado el prólogo, alguien hablando sobre Jesús, hemos escuchado a Juan el Bautista hablando sobre Jesús, y de pronto sucede esto. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de esos hombres que al oír lo que Juan dijo siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamaré Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo por ti mismo. Ven y compruébalo por ti mismo. Le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que estas. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. A mí me fascinan estos versículos. Porque hemos leído 14 versículos, solo 14 versículos. Imagínense, Jesús aparece en escena, piénsenlo como una obra de teatro. La gente está hablando, sí, porque me parece que hay un tipo que es el Cordero de Dios, sí, es el Logos de Dios. La gente habla y de pronto Jesús aparece en escena. Y cuando Jesús se presenta en escena, de pronto
los discípulos, que representan a todos nosotros. Cuando la Biblia habla de los discípulos, está hablando de personas reales, pero también está sintetizando la experiencia de la iglesia. Entonces, cuando la iglesia se encuentra con Jesús, en 14 versículos lo nombran, hablan de él, de 8 maneras diferentes. Jesús es el Cordero de Dios, el Rabí, el Mesías, el que había sido anunciado por la ley y los profetas, el Hijo de José, el Nazareno, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Fíjense que en 14 versículos, los discípulos cuando lo ven a Jesús, lo nombran, lo manifiestan, lo explican, lo entienden de 8 maneras diferentes. Y si yo me quedo con una sola de estas maneras, yo puedo construir toda una teología en torno a la idea de que Jesús es el Rabí. Puedo construir toda una teología en torno a la idea de que Jesús es el Cordero de Dios. Puedo construir toda una teología en torno a que Jesús es el Rey de Israel. Y son teologías que me llevan para lugares completamente diferentes unos de otros. Y en cierto sentido, todos esos infinitos rostros que nosotros hemos visto de Jesús, que han poblado la historia del arte por 2000 años, ya aparecen en este primer encuentro de los discípulos con Jesús. Es decir, hay algo tan potente en la figura de Jesús que cuando chocamos con él, excede a representarlo con una sola idea. El lenguaje se queda corto, las representaciones gráficas se quedan cortas. Entonces lo que hacemos es multiplicar. Jesús es esto, pero es esto, pero es esto, pero es esto, pero es esto. Si tuviéramos que decirlo en otras palabras, diríamos que todos buscamos maneras de aprender y de entender a Jesús. Y nos gustaría ponerle un nombre, una etiqueta, que nos permita definir quién es, lo que hace. Y sin embargo, Jesús siempre es la sorpresa. Y si queremos ser seguidores de Jesús, tenemos que prepararnos para la sorpresa. Tenemos que prepararnos para que nos cambie los planes, para entregar las riendas de nuestras ideas, de lo que hacemos, de cómo nos comportamos, de cómo sentimos. Y para recordar también que Jesús no solo es mi pequeña visión o perspectiva sobre quién es Cristo. Es decir, la revelación es un tapiz polifónico. Si nosotros hacemos toda una teología a partir de uno de los atributos que encontramos en Juan 1, cada una de esas teologías nos lleva a lugares diferentes. Y la ortodoxia, la fe de la iglesia, es decir, toda esa revelación es una polifonía, son muchas voces que armonizan. Y si yo quiero quedarme con la música del Evangelio, no me puedo quedar con una sola voz, me tengo que quedar con esa polifonía de voces. Es un poco como salir en un viaje. Cuando uno sale en un viaje nunca sabe bien qué se va a encontrar. Y el Evangelio apócrifo de Tomás pone un mandamiento en palabra de Jesús que me parece muy potente. Dice, sean itinerantes. No está en los evangelios canónicos, pero dice así, sean itinerantes. Y no es un concepto que no encontramos en los evangelios canónicos, porque el hecho de que Jesús es un maestro itinerante nos invita a salir detrás de sus pisadas también. Porque ser discípulo de Jesús significa lisa y llanamente ir siguiéndolo por el camino. Es decir, con toda la incertidumbre que eso implica. Salir por el camino implica incertidumbre. La fe significa incertidumbre. Porque la certidumbre no es fe. La fe es confianza, es entrega, es un salto. Yo puedo confiar en que Dios está, pero si tengo certidumbre, si yo tengo fe en el mismo sentido de que ahora tengo este aparatito en la mano, en realidad he convertido a Dios en un amuleto. No en algo a lo cual me entrego, sino algo que me es entregado a mí. Entonces, los discípulos de Jesús no son expertos, son seguidores, son aquellos que lo van siguiendo a donde sea que él vaya. Me gustó mucho algo que dice un teólogo y periodista norteamericano, Philip Yancey, que escribe, cuanto más estudiaba a Jesús, más difícil me resultaba encasillarlo. Él dijo muy poco acerca de la ocupación romana,
que era el tema principal de conversación entre sus coterráneos, y sin embargo tomó un látigo para arrojar del templo judío a los mercaderes. Insistió en que se obedeciera la ley mosaica mientras se difundía la idea de que violaba sus leyes. Podía sentir profunda simpatía por un extraño y sin embargo lanzar a su mejor amigo el fuerte reproche: quítate delante de mí, Satanás. Tenía ideas intransigentes acerca de los ricos y las prostitutas, pero ambos grupos disfrutaban de su compañía. Un día parecía como si los milagros fluyeran de Jesús. Al día siguiente su poder quedaba paralizado ante la falta de fe de las personas. Un día hablaba en detalle de la segunda venida, otro no sabía ni el día ni la hora. Evitó una vez que lo arrestaran para luego dirigirse inexorablemente a ser arrestado. Habló con elocuencia acerca de ser pacificadores y luego le dijo a sus discípulos que consiguieran espadas. Sus extravagantes pretensiones acerca de sí mismo lo hicieron motivo de controversia, pero cuando en realidad hacía algo milagroso procuraba ocultarlo. Como ha dicho Walter Wink, si Jesús no hubiera vivido nunca, no hubiéramos sabido inventarlo. En algunos grupos en los últimos años se ha puesto de moda una práctica, y es decir, si yo quiero ciertas bendiciones, lo que tengo que hacer es declarar. Entonces declaro tal cosa y recibo tal otra y rechazo. Entonces, quizás está en el fondo la pretensión de que como soy hijo de Dios, me siento con el derecho de reclamar y que Dios tiene una obligación de cumplir. Y en ese sentido pareciera que el rey del universo se convierte en una especie de sirviente que realiza mis caprichos. Y es probable que ninguno de ustedes se sienta tentado a caer en este tipo de cosas. Es muy probable que al hablar de estas prácticas a cada uno de ustedes le resulten extrañas, le resulten exageraciones. Y sin embargo, cada uno de nosotros buscamos formas de aguar el mensaje de Jesús. Cada uno de nosotros buscamos formas de acomodar la obra del Espíritu a nuestra voluntad. De hacer entrar a Dios en un estante para que no desentone con el resto de la decoración de nuestra vida. A veces lo hacemos de una forma más consciente, casi perversa, porque nos molesta mucho algo. Pero la mayoría de las veces es una inclinación a la que vamos cediendo de a poco. Sin embargo, hay algo muy desestabilizante en la presencia de Dios que no se conforma con ser un lindo adorno en el estante de nuestra vida. El ser humano no puede controlar ni manejar a su antojo al Jesús que es imposible de domesticar. ¿Se acuerdan de que uno de los 10 mandamientos es no tomarás el nombre de Dios en vano? Cuando lo comparamos con otros mandamientos como no matarás o no robarás, pareciera que es un mandamiento menor. Pareciera que no hay muchísima más riqueza en este mandamiento. Es un poco raro. Sin embargo, los judíos pensaban que el nombre de una persona representaba todo su ser. Por eso, si se fijan en el Antiguo Testamento, cada vez que hay que ponerle un nombre a un niño, es todo un tema. Todo un tema, porque es decir, tenés que encontrar el nombre que va a sintetizar la esencia de esa persona. Entonces los padres se rebanaban la cabeza diciendo, bueno, ¿qué lugar ocupa este hijo en mi historia de vida? ¿Qué tiene que hacer este hijo? Porque según eso, se va a llamar de una manera u otra. Y de hecho, cuando Abraham recibe una nueva identidad, tiene que cambiarse el nombre. Cuando Pedro recibe una nueva identidad, tiene que cambiarse el nombre. ¿Por qué? Porque hay una idea de que el nombre sintetiza, representa toda la esencia de una persona. Cuando el destino de una persona cambia, su nombre también cambia. Y fíjense que cuando Moisés se encuentra con Dios, Moisés le pide, por favor, decime tu nombre. Porque conocer el nombre de alguien es conocer su esencia. Y fíjense que Dios no le da con el gusto a Moisés. Qué bueno que no le haya dado con el gusto. Qué bueno que no le haya dado con el gusto. Qué bueno que no sepamos el nombre de Dios. Qué bueno que Dios siempre se mantenga en ese plano de lo que está lejos de poder manipularlo a nuestro antojo. Porque como cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Jehová le dice, yo soy el que soy. Y yo soy el que fui, y yo soy el que seré. Porque eso significa que nadie puede poseer la esencia de Dios. Nadie puede controlarlo ni usarlo a su antojo.
La Biblia de muchas maneras nos explica que Dios suele actuar de manera muy inesperada. Por ejemplo, 7 veces en el Nuevo Testamento se utiliza la metáfora de que Dios es como un ladrón. Dios es como un ladrón, es una metáfora rarísima. Es un ladrón que viene de noche y de esa manera se representa la intervención de Dios. Aparece en los Evangelios, en 1 de Tesalonicenses, en las 2 cartas de Pedro y en Apocalipsis. 7 veces en total en el Nuevo Testamento se compara a Dios con un ladrón que aparece de forma inesperada. Y es tan extraño el hecho de que la obra del Dios santo, majestuoso y sublime se compare con un ladrón. Y sin embargo es una metáfora muy ruda, porque nos alerta acerca de que la obra de Dios nos pone en el ámbito de la vulnerabilidad y la sorpresa, como un ladrón. Los tiempos turbulentos en los que vivimos, y la conferencia de esta tarde tiene que ver un poco con eso, estos tiempos nos enseñan lo que aprendieron los israelitas en el desierto y lo que aprendieron los discípulos en los caminos de Palestina. Y es que necesitamos seguir caminando detrás de Dios. Puede ser que ese Dios camine como una nube, que hay que seguir, o quizás que sea como un maestro y que tenemos que ir detrás de sus pisadas. Pero de cualquier manera significa que necesitamos salirnos de las comodidades y de la autocomplacencia. Como dice Jesús en Juan capítulo 3, el Espíritu sopla donde quiere. No se puede saber ni de dónde viene ni hacia dónde va. En Mateo 6:24 Jesús también dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a Mamón. Y esta palabrita mamón viene del arameo. Generalmente las Biblias traducen mamón como dinero, riquezas, posesiones, pero no son buenas traducciones. Una buena traducción de mamón sería comodidad, sería seguridad. Y vamos a leerla en ese sentido. Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a la comodidad. No se puede servir a Dios y a tu seguridad. El Sermón del Monte, entonces, es más que una gran enseñanza. Es, quizás sobre todas las cosas, una gran desilusión. Porque es una desilusión de las expectativas mesiánicas. Es una desilusión de nuestras ideas sobre Dios. Es una desilusión de lo que aprendimos. Porque el Sermón del Monte nos está recordando que elegir a Jesús no va a ser el camino más corto para que se complete lo que estamos esperando. Más bien nos hace una invitación a estar dispuesto a que nos cambien los planes, a que se desestabilice todo, y que también a que tengamos que empezar de nuevo. Vamos a orar. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda llegar hasta el fondo de nuestro inconsciente, a donde están los vericuetos de nuestra mente, de nuestras explicaciones, empezando por mi propia mente, por mi propio corazón, por mi propia forma de entender las cosas. Hemos decidido que vos sos, Señor, el Maestro, el Mesías, el Rey, el Señor, el Salvador. Te hemos reconocido como todas estas cosas. Pero qué difícil a veces es en la práctica vivir a la luz de esas declaraciones. Te pedimos que nos hagas personas flexibles a tu espíritu, que nos hagas personas dispuestas a seguirte, que nos hagas personas con posibilidad de sorpresa a tu obrar majestuoso, pero confuso tantas veces, a tu manifestación que no es lo que nosotros queremos muchas veces, que no es como lo esperamos, que no es como lo imaginamos. Señor, que no nos perdamos de verte, que no nos perdamos la sorpresa y el disfrute y la buena noticia que significa tu caminar entre nosotros.
Te elegimos a vos, Señor, por encima de los mamones, de nuestro conformismo, de nuestra seguridad, de nuestra paz mental, de que tenemos las cosas bajo control. Te elegimos a vos. Rendimos el trono de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, delante del Mesías que va caminando y que nos guía hacia el reino de Dios. Te bendecimos, Señor. Te alabamos. Y te agradecemos por ser tan bueno con nosotros como para no permitirnos que te usemos a nuestro antojo. En el nombre de Jesús. Amén.